El problema de los samaritanos no era que no sabían adorar. El problema de ellos es que adoraban en el lugar equivocado. Adoraban a quien no tenían que adorar. Adoraban sin saber a quién. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos sabiendo a quién adoramos. Y ahí es donde entra a participar la iglesia de Cristo. Nosotros sí sabemos a quién adoramos. Porque la adoración y Dios van ligados. Si no hubiera Dios, tampoco hubiera adoración. Y no habría razón de que hubiera adoración si no fuera porque hay Dios. Ahora bien, el problema de los samaritanos, porque la discusión aquí parte del lugar de adoración, y la mujer samaritana no está hablando de Dios, está hablando de adoración. Ella está discutiendo con Jesucristo y le está diciendo: nuestros padres adoraron en este monte, pero no dijo a quién. Sencillamente dijo: adoraron. Y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se adora a Dios, donde se debe adorar. El Señor le dice: mujer, créeme, como cuando uno quiere decir, pero es que le estoy diciendo la verdad. No en juramento, porque no juramos, pero como dice, créame, que viene la hora, y mejor dicho, ya llegó, es que ya hace rato pasó, en que los adoradores no van a buscar un monte ni un salón de culto. No necesitan venir a Jerusalén, ni tampoco necesitan llegar al monte de Dan para adorar. Y entonces explica otra razón fundamental. Dios es espíritu. Eso es fundamental. Dios es espíritu. Y los que adoran deben hacerlo espiritualmente, pero deben hacerlo con sinceridad. Amén. Así que de Dios es espíritu. Los que adoran van a adorar desde lo espiritual y van a adorar con toda sinceridad. De ahí desmontó un problema enorme, especialmente para los samaritanos, y de partir de los samaritanos para el mundo entero. El problema de los samaritanos no era que no sabían adorar. El problema de ellos es que adoraban en el lugar equivocado. Adoraban a quien no tenían que adorar. Adoraban sin saber a quién. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos sabiendo a quién adoramos. Y ahí es donde entra a participar la iglesia de Cristo. Nosotros sí sabemos a quién adoramos. Nuestro Dios es espíritu. Y los que adoramos en espíritu y con toda sinceridad. El asunto es que un rey de Israel llamado Jeroboam se había descarriado hace muchos años, hacía muchos años. Se había descarriado después de Salomón. Y para que el pueblo no volviera a adorar, porque había otro problema. Aún los hebreos, con todo y ser hebreos y conocer al Dios Todopoderoso, se crearon un problema enorme. ¿Cuál era el problema? Ellos creían que Dios solo estaba en Jerusalén. Ellos creían que a Dios solo se podía adorar en Jerusalén, o por lo menos
con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Lea usted el libro de Daniel y encuentra que Daniel todos los días, ¿qué hacía? Abría las ventanas, pero no era una cuestión de abrir ventanas para la oxigenación. No era abrir ventanas para que entrara el sol. Abrían ventanas que daban hacia Jerusalén, porque ellos creían que bien que Dios era poderoso y que bien Dios podía oír la oración. Creían que Dios necesitaba que le abrieran las ventanas para poder que Él los mirara desde allá. Creían que Dios estaba montado en una parte alta y mirando a todas partes, y donde veía ventanas abiertas, entonces sus ojos llegaban hasta las ventanas y veían la persona allí de rodillas, y entonces le ponía el oído y le escuchaba la oración, y estaban equivocados. Estaban muy equivocados, pero ellos siempre creyeron así. Y el pueblo de Israel, cuando ya se dividió entre Israel y Judá, entonces Jeroboam les hizo unos becerros de oro. Uno lo puso en Dan y el otro lo puso en Betel. Y les hizo un templo, y les hizo un santuario, y les hizo un lugar de culto, y les preparó unos sacerdotes. Y les llamó a esos ídolos, llamados unos becerros de oro que hizo, hermosísimos, seguramente puro oro. Y los llamó Jehová. Es que lo importante es el nombre. No, lo importante es la esencia. Gloria a Dios. No es el nombre. Hay gente discutiendo ahí un poco de bobadas, que el nombre, que no se puede nombrar Jesús, que déjense de cuento. Vea, Él es Dios, quieran ellos o no lo quieran. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y es bendito por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Además, la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en el nombre del Señor Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra, y que el nombre de Dios sea glorificado. Allá en sus casas demos gloria a Dios. Entonces el pueblo se prostituyó. Dice la Biblia, se prostituyó tras los becerros de oro, y subía el pueblo de Israel a adorar en Betel y en Dan, y aparentemente adoraban a Jehová, pero adoraban unos becerros. El pueblo hebreo, cuando podía, subía a Jerusalén y adoraban a Jehová, al Dios verdadero. Ahora, no estaban equivocados en Dios, estaban equivocados no en la identidad de Dios. Ellos estaban equivocados en la esencia y en la grandeza de Dios, porque ellos limitaban a Dios a estar metido en un cajón. Ellos creían que Dios solo habitaba en ese cajón de oro, llamada el arca del pacto. Dios solo habita en el arca del pacto. Ustedes lean eso. Y cuando estás leyendo el libro de los jueces, creo que es Jueces, hay un problema entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y cuando los filisteos están ganando al pueblo de Israel dice: vamos a traernos a Jehová, vamos a traer a Jehová a la guerra. ¿Y qué fue lo que llevaron? El arca del pacto. Y cuando el pueblo de Israel vio el arca del pacto, dice en la Biblia que gritaron con tal júbilo que la tierra tembló. Pero no, la tierra no tembló porque llegó el arca de Jehová, y no porque ellos gritaron muy duro.
Ahora ellos estaban contentos porque Jehová ya está entre nosotros. Inclusive los filisteos se asustaron y dijeron: ay de nosotros. ¿Qué gritos tan fuertes de que se oye? No, que trajeron a Jehová, el arca del pacto de Jehová la trajeron, y esa gente, y decía los filisteos: ay de nosotros, si esos dioses con esa mentalidad perdida, esos dioses que libertaron a ese pueblo de la esclavitud de Egipto, que hizo tantos milagros, ahora nos va a destruir, va a acabar, porque llegaron los dioses. Bueno, lo que yo quiero decir es que la gente, aunque eran los pueblos hebreos, creían que Jehová solo estaba reducido a un cajón. Bien que el cajón era de oro y que era hecho por mandato de Dios. Aquí está el problema. Ahora los samaritanos siguen creyendo que en lugar de culto, porque han pasado tradiciones y tradiciones y tradiciones, y todos hacen culto a Jehová, pero lo hacen en Betel y en Dan. Los judíos lo hacen, pero lo hacen solo en Jerusalén, porque creen que Jerusalén solamente es donde está el trono de Dios. El problema que Dios plantea, que el Señor plantea, es: ustedes adoran lo que no saben. Ese es un mal grave. Nosotros sabemos a quién adoramos, o adoramos lo que sabemos, pero ese no es el problema. El problema no es el lugar de donde se adora. El problema es el conocimiento de quién es Dios, y conocer que a Dios no se puede limitar a un lugar estrictamente, que Dios está en todo lugar, porque Dios es el creador del cielo y de la tierra, y nadie lo puede encerrar. Y nadie lo puede cuadricular, y nadie lo debe cuestionar, y nadie lo puede encerrar, y nadie lo puede corregir, y nadie lo puede aconsejar. Nada. El principio básico de que nosotros conocemos de Dios es que nuestro Dios es inmensamente grande, más de lo que usted se pueda imaginar. Y un principio básico de la unicidad es que Dios es infinito. Ahora, ¿qué significa la palabra infinito? Pregunten. Infinito, que no tiene fin. Entonces, ¿dónde caben tres? Si hay un Dios que es infinito y no tiene fin, búsqueme espacio para otro. O es infinito o es finito, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Y la Biblia me aclara con toda tranquilidad que Dios es infinito, que no hay lugar donde Dios no esté. ¿Quiere usted escuchar cómo pensaba David? ¿Recuerda cómo pensaba David? Dice: Señor, si yo me asusto y quisiera huir de tu presencia, ¿a dónde me iría? Y entonces empieza como a averiguar dónde me podría esconder yo. Y él dice: si me fuere a los cielos, dígase, su trono. Si es la tierra, el estrado de sus pies. Si yo me fuere a donde nace el sol, pues allá está usted, más allá de donde nace el sol. De ahí para acá está usted. Si me fuere a lo profundo de los abismos, por allá me lo encuentro. Es más, detrás y delante me mantiene rodeado. Si miro para atrás, ahí está. Si miro para adelante, ahí está. Si miro para los lados, ahí está. Es aún más profundo aún. Aún no está la palabra en mis labios y ya la sabes toda. Te metes dentro de mí. No solamente es un Dios desde lo exterior, es un Dios desde lo interior del corazón del ser humano. Dios puede habitar en los corazones de los seres humanos. Eso es inexplicable, pero es grandioso. Demos gloria a Dios.
El problema es que nosotros queremos limitar a Dios. Y qué lástima que haya gente que crea que Dios necesitó un intermediario para mandar razones a los hombres. Qué mente tan infantil, que Dios tiene que mandar al hijo. Vaya, mi hijo, mire a ver. Bueno, mi hijo es un dicho muy cachaco. Vaya, hijo. Vaya, hijo, y mire cómo están las cosas en la tierra, cómo se están portando los hombres allá. Es más, pues hay que ir a redimirlo. ¿Quién de nosotros? Y que habían 3 reunidos ahí. Yo no sé si pueden haber 3 infinitos. Me imagino que no, porque si hay uno que es infinito no cabe otro. Vaya a ver cómo está. ¿Quién de nosotros va? Y entonces el hijo dijo: yo voy. Ah, bueno, usted se va. Y entonces el hijo mantiene comunicación y hay un Espíritu Santo que lleva y trae. Hombre, qué gente tan infantil. Perdóneme. Pero eso es desconocer la grandeza de nuestro Dios. ¿Cómo pueden creer que Dios necesite un mediador que venga y traiga razones y lleve razones al papá allá, el hijo mandándole razones con el Espíritu Santo, y el padre le devuelve otra razón con el mismo Espíritu Santo y se la manda al hijo? Yo no sé en qué mente cabe eso, pero en una mente que conozca lo mínimo de Dios sabe que eso no cabe en la realidad. El Señor lo declaró sencillamente: Dios es espíritu. Y lo importante de la adoración no es el lugar. Lo importante de la adoración es la actitud. Es el conocimiento. Es la experiencia. Nosotros no podemos seguir a Dios por tradiciones. Hay quien sigue a Dios por tradición y se vuelven religiosos. Siguen a Dios porque está en la religión de mi papá. Yo soy de aquí porque está en la religión de mi papá y yo creo en el Dios de mi papá, dice la gente. Pero nosotros no somos de los que creemos en Dios por tradición. Nosotros creemos en Dios por convicción. Yo llevo experiencia en mi alma de la existencia de Dios. Yo he sentido a Dios en mi corazón. Él me ha hecho vivir experiencias extraordinarias. Yo he visto su mano poderosa actuando. Si yo negara al Señor, engañaría a mi familia, dijo el salmista. Si te negare, a mis hijos engañaría. Gloria al Señor. De pronto hay otros que siguen al Señor. Puede haber otros que siguen al Señor sencillamente, siguen al Señor por, ya no es tradición, sino como genética. Gloria al Señor. Llamémoslo instinto. Creen en Dios por instinto. Por ejemplo, nuestros ancestros indígenas creían en Dios por instinto. Tenían templos a Dios. ¿Quién era Dios? Para algunos el sol, la tierra o las aguas. Y algunos tenían alguna imagen. Dios era su ancestro o era una idea mitológica, pero tenían a un Dios que lo seguían sencillamente por instinto. Gloria al Señor. Y claro, ese es el problema de la sociedad. No se puede escapar a la realidad de la existencia de Dios. Y entonces se crean ideas de Dios. Y lo peor aún, al Dios verdadero lo desconocen y lo rechazan.
Y mire lo que dicen las Sagradas Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es Él? Dios. Primero, las cosas invisibles de Él. Segundo, su eterno poder. ¿Qué más? Y deidad. Aquí hay tres cosas fundamentales. Amén. Primero, lo invisible. Segundo, el poder. Y tercero, la deidad. Que la deidad es la esencia de Dios. Y dice que es eterno. Y claro, la palabra eterno solo cabe en Dios. Lo demás puede llamarse perpetuo, pero eterno solo Dios, sin principio y sin fin de días. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Oiga bien, se hacen claramente visibles. Cualquiera las puede ver. ¿De qué manera? Dice que se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las solas cosas hechas dan testimonio de la grandeza de Dios. El sol, la luna, las estrellas, lo creado. Había un hombre que decía: yo no creo en Dios, ni creo que todo existió por naturaleza, se fueron formando. Eso de que Dios creó las cosas, yo no lo creo. Y entonces hubo un amigo inteligente que se creó un mundo, de esos mundos fantasiosos. Se hizo el universo, la tierra, el sol, la luna, los astros alrededor y todo aquello. Y una maquinita y le daba vueltas y todo giraba. Y vino su amigo incrédulo. Y venga, amigo, hice una obra de arte aquí. Venga, venga, amigo, para que mire una obra de arte. Y fue y le mostró una belleza. Y claro, giraba una palanquita y el mundo giraba. Dice: oiga, ¿quién hizo eso? Está inteligente el que hizo eso. Dice: oye, ¿sabe que no? Eso apareció ahí. Eso apareció. Me acosté, dormí. Me levanté y lo encontré ahí hecho. No, bueno, ¿y usted qué me cree bobo a mí? ¿Cómo me va a decir a mí que eso apareció hecho? Que eso no lo cree nadie. Oiga, sí apareció. Sencillamente mientras yo dormí, eso apareció ahí. Pues el hombre estaba disgustando. ¿Cómo se le ocurre? Eso es un insulto. ¿Que eso apareció ahí? ¿Sí? No, eso no apareció ahí. Digo, bueno, eso es lo que pasa con la creación de Dios. Esto no apareció de la nada. Hubo una mano creadora que en el principio, y la palabra del Señor nos dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios, apareció Dios, creando los cielos y la tierra. Así que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora sigue: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron la gloria, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oiga, eso de no dar gracias a Dios es un problema. Hay que aprender a darle gracias a Dios. La gente común no lo adoran, no lo glorifican ni le dan gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se embruteció. Y creyendo que eran sabios, se hicieron ignorantes, necios, y cambiaron la gloria. Oiga bien,
Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sigue diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y diga todo el pueblo, amén. Gloria a Dios. Resultaron adorando a las criaturas antes que al Creador. Se rebajaron a adorar al ser humano, imágenes de hombres, y peor aún, animales, adorando a los animales, a los reptiles. Gloria al Señor. La palabra del Señor, mire lo que dice de ese problema de las criaturas. Isaías, este pasaje es muy importante. Hay otros parecidos, pero vamos a mirar este de Isaías. Isaías 44, 15 al 19. Y dice 14: corta cedros y toma ciprés y encinas que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él, de ese pino y de esos árboles, se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben, entienden, porque cerrados están sus ojos para ver y su corazón para aprender. El Salmo 115, que también es muy conocido por los lectores, dice la palabra del Señor, especialmente a partir del versículo 2: ¿por qué han de decir las gentes ahora dónde está su Dios? Nuestro Dios, el de nosotros, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él quiere lo hace. Y no hay quien se lo estorbe. Por eso un hombre que estaba muy enfermo llegó donde el Señor, era leproso y estaba muy mal. Y llegó donde el Señor y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ya. Y el Señor dijo: quiero, estás limpio. Listo, la lepra es de güey. Porque Él todo lo que quiere lo hace. No así los demás. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Peor esto: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oiga bien,
son semejantes a ellos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, los que confían en ellos, los que los hacen y los que confían, igualito, tienen boca y no hablan, tienen orejas no oyen, tienen pies no andan, tienen manos no palpan. Pero cuando alguien quiso hablar algo de la grandeza de nuestro Dios, a mí sí que me gusta este pasaje. Mire lo que describe de nuestro Dios, amada iglesia. Mire, Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Oiga, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? No está hablando de que un poquito de agua en el hueco de la mano, no. Las aguas del universo en el hueco de su mano. ¿Ah? ¿Quién midió los cielos con su palmo? Desde aquí hasta aquí, el palmo. Con 3 dedos. Así vea. 3 dedos. Junta el polvo de la tierra. Esto es para una idea, para que no crean que Dios necesita intermediario. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. 3 dedos. Él pesa los montes con balanza y con pesa los callados. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Quién le dio pedagogía a él? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones, no las personas, las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Una nación es como una gota de agua que cae del cubo, se le desaparece en la mano. Así son las naciones delante de Él. Gloria al Señor. Y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Así que tan pronto soplas sobre ella, desaparece. Gloria al Señor. Y sigue diciendo: como nada son estimadas delante de Él. Y en su comparación, hablándose de la grandeza, comparando las naciones con Dios, haciendo una comparación, serán estimadas en menos que nada. ¿Y qué es nada? Y si comparas una nación con Dios, serían estimadas en menos que nada. ¿Y qué es nada? Nada es nada. Sí, como una, ¿cómo se llamará? Lo más mínimo que haya. Una palabra de lo más reducido de la vida, de que eso que se ve con microscopio únicamente. Un átomo. Que únicamente con microscopio se ve. Así son las naciones delante de Dios. Y no se pone a decir, no hay quien le ponga un telescopio, no se ve. En su comparación, hablando de comparar a Dios con una nación, es estimada en menos que nada. Y lo que no es, ahora viene la pregunta: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Mire, dice, les voy a contar cómo hacen las cosas. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende cadena de plata. Es decir, aquí van dos construyendo un Dios. El artífice, el de arte, se imagina, le da buril, lo prepara, y luego viene el platero y le hace una cadena de plata y se la coloca. Luego el pobre
Escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Madera es la más finita que encuentre. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y luego otra pregunta. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca se lo dijeron desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Demos gloria a Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Hace unos siglos atrás un hombre creyó que había descubierto mucho porque descubrió que la tierra era redonda. Eso lo sabía el Señor y los profetas. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y para todavía, si alguno cree que la tierra es cuadrada, está equivocado. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¡Gloria al Señor! Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz sobre la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino se los lleva como hojarasca y desaparecen. Ahora entra en escena Dios. Hasta ahí venía hablando el profeta y venía hablando acerca de Dios. Aparece Dios y pregunta al hombre: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué? Cuando ya hubo una descripción de eso, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Si quieren, levanten en alto vuestros ojos y miren quién creó todo lo que está en el universo. Él saca y cuenta su ejército, las estrellas, a todas llama por su nombre, ninguna faltará de ellas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así que Israel, ¿por qué dices? Jacob, hablas Israel, mi camino está escondido de Jehová y de Dios se escondió mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído? El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, volarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Dios que nosotros tenemos es el Dios todopoderoso. Hermanos, la gente se ha equivocado, aún los hombres de Dios se han equivocado con Dios. Un día se asomó David en el palacio del rey, en el segundo piso, y estaba al frente el lugar de culto, llamado el tabernáculo, la casa de adoración. Se asomó David allá y ese templo era de pieles de animales por arriba, pintadas de rojo. Era un templo por fuera muy feo. Claro, por dentro era hermosísimo, pero por fuera era feo, porque eso tiene que ver con la presencia de Jesucristo. Esa es la identidad de Jesucristo. Le veremos inatractivo para que lo deseemos. Por fuera se veía normal, como cualquiera de los hombres, pero por dentro brotaba la esencia poderosa de Dios, la belleza, la grandeza de Dios. Ese es Jesús. Y entonces quedó David mirando el templo. Se le vino una idea, excelente idea. Yo habito en casa bien hecha. Me hice una casa 1A. Y Dios, viviendo en esa casa tan fea, le voy a hacer casa. Excelente idea. Le voy a hacer casa a Dios. Llamó al profeta: profeta, venga acá.
Oiga, estoy pensando en hacerle una casa a Dios. Y el profeta le dijo, buena idea. Y entonces se fue a hablar con Dios. Le dijo el Señor, Señor, David quiere hacerle una casa. Dios, váyame, le dice a David, que todavía huele a boñiga de las ovejas, que fui yo el que le hice casa a él. Él no me puede hacer casa a mí, yo le hice casa a él. Olvídese de que él me va a hacer casa a mí. Nadie me puede hacer casa. A mí no me van a encerrar en 4 paredes. Ahora, que quiera hacer un lugar de adoración está bien, pero eso de hacerme casa no está bien. Nadie me puede hacer casa. Es que el Señor es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él construye su propia casa. Él tiene poder para hacer sus propios templos. No tenemos por qué andar rogándole a los gobiernos. Yo sigo creyendo que Él puede hacernos. Él puede hacer, Él tiene con qué proveer los medios para hacer sus lugares de culto. Porque Él es el que le hizo casa a David. Él nos ha hecho casa a nosotros. Nosotros tenemos casa porque Él nos la dio. Demos gloria a Dios. Me gusta lo que dice Hechos 17. Yo lo cito constantemente porque para mí ese pasaje es tan trascendental, porque me muestra algo extraordinario de Dios. 24 y 25 del capítulo 17 de Hechos. El Dios que hizo el mundo, ¿qué más hizo? Todas las cosas que en Él hay. Oiga bien, hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. No habita en templos hechos por manos humanas. No se puede encerrar en un salón. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él no necesita nada de nadie. Hay gente que ahora me voy de la iglesia. Ay, empieza a hablar de la iglesia y hablar del Señor. Vea, dura cosa te es darse golpes contra un clavo. Eso dijo el Señor. Darse golpes contra un aguijón. Hablar contra Dios es la locura más grande de la vida. Y de hecho, hablar de la iglesia, mal de la iglesia también, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y a nadie le gusta que hablen mal de la novia, ¿o sí? Ay, hablar mal de la novia, de la esposa, para que vean. Ahora el Señor, y gente atrevida que pone a hablar mal de la iglesia del Señor. A mí me parece atrevidos. Gloria al Señor. Así que no es honrado por manos como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Oiga bien, primero, Él es el que da a todos vida, aliento y alimento, vestido, todas las cosas. Así que todo mundo debe darle la gloria y las gracias a Dios. Es lo que dice la palabra del Señor.